Buenos días, somos el grupo número 2 conformado por Antonio Monte, Erickson Jiménez, Giancarlo Santana, Rosalía Balbuena y su servidor Juan Carlos Rodríguez. Y les estaremos hablando sobre la crónica. ¿Qué es la crónica? La crónica es una narrativa histórica que expone hechos siguiendo un orden cronológico. La palabra crónica viene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego crónica biblios, es decir, libros que siguen el orden del tiempo, según el término griego cronos, que significa tiempo. Un ejemplo de la crónica es la crónica de San Juan de la Peña, o crónica pinatense. Es una crónica historiográfica medieval escrita por iniciativa del rey Pedro IV de Aragón, que abarca la historia del reino de Aragón desde sus orígenes condales y de la posterior corona hasta la muerte de Alfonso IV en 1336. Fue escrita en su primera edición en latín hacia 1342 por el secretario regio Tomás de Canellas, ampliando unos anteriores anales pinatenses de los reyes aragones y návaros. Esta también puede aparecer en los periódicos, la revista y la televisión, debido a que la crónica es una narración corta, escrita o hablada por el mismo autor y publicada en una sección habitual del periódico, de la revista o del programa de televisión, donde son relatados hechos cotidianos y otros asuntos relacionados con el arte, el deporte, la ciencia, etc. Esta crónica también puede aparecer en estos lugares debido a que la misma, cuando hace su aparición en el periódico se encarga de detallar el día y la hora en el que sucede en el acontecimiento. Y también la televisión se encarga de dar el momento exacto de cuando sucedió el acontecimiento. Mi nombre es Rosalía y les voy a hablar sobre la estructura de la crónica. La crónica está compuesta por una narración directa e inmediata de los acontecimientos involucrando la elaboración de los hechos por parte del narrador. En esta etapa se describen las fechas y el origen de los acontecimientos. Estructura de una crónica. Veracidad. La crónica se basa en hechos verdaderos o reales. Narración cronológica. El relato de los hechos mantiene su orden a medida que fueron ocurriendo en el tiempo. Recursos literarios. La crónica es el género periodístico que utiliza recursos del lenguaje literario, los cuales hacen parte del estilo del autor. Relatos. Orden cronológico de cada uno de los momentos y elementos que hacen importante el acontecimiento. Público. Lenguaje claro y sencillo. Oportuno. Presentarlo cuando el hecho acaba de ocurrir. ¿Cómo sucedió? Se sustenta principalmente en el cómo. Saludos, yo les hablaré sobre los tipos de crónicas. Primero con la crónica de sociedad. La crónica de sociedad es un tipo de crónica periodística donde se detalla los pormenores de un acontecimiento social, como pueden ser entre otros una fiesta dada por algún famoso, una boda real o una celebración de una gala benéfica. Segunda, la crónica de viaje. Es un tipo de crónica periodística donde el autor cuenta su viaje a cierto lugar. El relato no solamente suele tratarse de descripciones frías, al contrario. El periodista cuenta qué sensaciones o reflexiones provocó los diferentes puntos que ha visitado. Tercera, que es la crónica literaria. La crónica literaria es un género narrativo contemporáneo, producto del acercamiento entre el periodismo y la literatura, en el que se ofrecen a los lectores episodios reales o imaginarios, pero con contrastes reales, narrados mediante las herramientas y recursos literarios.
Seguimos con la crónica histórica. Es el género literario propio de la historiografía que recoge los acontecimientos históricos ocurridos en un determinado momento de una forma cronológica. Muchas gracias por su atención. La crónica periodística. La crónica periodística es un relato. Narra en forma detallada y sustancial un suceso, a pesar de ser la impresión visual personal del escritor. Siempre tiende a mantener la objetividad al redactarlas. Se utiliza un lenguaje sencillo, ya que se dirige a un público amplio. Crónica deportiva. La crónica deportiva, como su nombre lo indica, es aquella que narra de manera muy detallada lo que ocurre en un evento deportivo, como un partido de fútbol, de tenis, de béisbol e incluso algunos campeonatos de estos y cualquier otro equipo. Crónica negra o de sucesos. Narra hechos delictivos, de violencia, accidentes, catástrofes y tiene gran número de lectores. Muchas veces se califica de sensacionalista por su contenido desgarrador o por la manera explícita con la que se cuentan los acontecimientos. Crónica política. Narra acontecimientos del mundo político nacional o internacional. Por ejemplo, la noticia de la asunción del poder por un nuevo presidente puede ser convertida en una crónica si se narra todos los pormenores, curiosidades y otros datos relacionados con dicho evento. De lo que hemos hablado mis compañeros y yo, la crónica es una narrativa histórica que se encarga de organizar cronológicamente, o sea, que se encarga de dar hecho por hecho desde el pasado hasta el presente para explicar cada punto de vista en cada momento de la historia. La crónica se podría dar como ejemplo en el mundo moderno en el periodismo, porque cuando se redacta un hecho en el periódico se da tanto el día y la hora exacta en el cual sucede. También se podría dar un ejemplo en la literatura, dando el ejemplo de la Odisea escrita por Homero, en la cual redacta todos los acontecimientos sucedidos desde el final de la guerra de Troya hasta la llegada a casa del héroe griego Odiseo. La crónica, aunque ha sido olvidada por la historia, esta ha sido de mucha utilidad alrededor del tiempo, porque la misma nos ha ayudado a comprender la historia desde el pasado hasta el presente sin volarse a ningún punto, y esto ha hecho un gran impacto que nos ha ayudado a entender lo que ha ocurrido tanto en el pasado como en el presente, sin perderse cada parte. Gracias por su atención.